Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy contenta de tener nuevamente, aquí en el podcast. Justo hablábamos de cómo han pasado el tiempo y bueno, está aquí Paola Marroquín, que seguramente si han estado escuchando el podcast ya oyeron su episodio. De hecho, fue un episodio que dividimos en 2 y si no lo han oído, pues pueden regresar atrás. Sobre todo hablamos de alimentación intuitiva, todas esas dudas que teníamos en ese momento y cómo alinearlas en tu proceso, ya sea de recuperación de TCA o en tu relación con el cuerpo y la comida. Así que, Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Carla, y a la gente que nos escucha, qué emoción estar otra vez aquí de regreso, la verdad es que es un honor para mí. Ay, no, hombre. Y la verdad es que, bueno, pues Paola siempre está a la vogue de todos los estudios, investigando, nunca te cansas, siempre tienes como nuevas formas de presentar, de enseñar. Quien no la siga, vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo, pero la verdad es que siempre está brindando una información bien certera, no nada más se queda con lo que escuchaste hace 2 años. Hoy vamos a traer un tema que nos está sacudiendo, yo creo, a nivel mundial y que llegó de manera se venía a venir, pero de repente pegó con todo, que son los GLP-1 y que además yo pienso que no nos agarraron preparados de todo a todas las personas, ¿no? Tanto personas y profesionales. Entonces, hoy hablaremos de este tema de GLP-1 y qué pasa, o sea, ¿por qué Mm, sí aceptarlo? ¿Por qué no? Como todas estas dudas que están en el aire y que de repente te sientes perdido, porque hay gente que habla muy bien, que es lo máximo, y hay gente que dice: "No, jamás, es lo prohibido". Entonces, ujú, ¿cuál ujú. será lo medio? Y qué bueno que decís esto, porque justo algo que yo quería como que dejar muy claro es que mi intención jamás es como ni idealizar el tratamiento ni demonizarlo, porque creo que uno, pues definitivamente es un tratamiento que en muchos casos es necesario. O sea, los GLP-1 fueron un medicamento, son una serie de medicamentos que fueron creados para tratar la diabetes, ¿verdad? Y en ese proceso pues se dieron cuenta que la gente perdía peso y obviamente las farmacéuticas saben que en la industria de pérdida de peso hay mucho dinero, ¿verdad? Y aprovecharon esta situación para, pues ahora recomendarlos para pérdida de peso, pero justo otra vez como que resalto mucho, mi intención es tratar de ser lo más neutra posible. Creo que algo que pasa mucho es, o hay gente como tú decís, que lo super idealiza, ¿verdad? Y vemos que ahorita lo están ofreciendo para absolutamente todo, y luego algo que veo que está pasando desde el enfoque no dieta, no centrado en peso, o enfoque antidieta, que es como este espacio en donde nosotras trabajamos, abordamos o acompañamos a las personas, es que se está demonizando, ¿verdad? O estamos como diciéndole a los pacientes que no deberían de usarlo, o estamos, claro, queremos informar, porque sí, vamos a hablar hoy de las consecuencias que hay y todo, pero creo que estamos asustando a las personas o tal vez no estamos dando el espacio para que hayan preguntas, para reconocer los grises o el contexto. También quiero yo como reconocer mi privilegio ante, pues cuando hablo de estos tratamientos, mi privilegio ante el que tengo la información y que también soy una persona que habita un cuerpo delgado, que cuando acompañamos a personas que están buscando este tratamiento para reducir su tamaño corporal, creo que hay muchas cosas ahí, a pesar del daño que puedan hacer, ¿verdad? Entonces, como que me parece muy importante dejar eso sobre la mesa y, como decía, tratar de hablarlo desde el lugar más neutro posible, y que las personas se puedan acercar a nosotras y hacer las preguntas que necesitan hacer, ¿verdad? Me encanta eso, sobre todo creo que dijiste una palabra informado, porque la decisión siempre va a estar en la persona, pero no hay forma de que con información no puedas tomar la mejor decisión para ti. Y ojo aquí, o sea, creo que lo dijiste muy bien, tu decisión es única e individual y debe ser respetada para ti. Puede ser distinta a la mía, puede ser distinta a la de Paola, y ninguna de las 3 o 4 o 5 opiniones va a ser la mejor, simplemente se va a adaptar a tus necesidades de vida, de circunstancias, emociones, pero creo que sí es importante no tomar decisiones sin estar informado. Eso es, creo que algo que sí quiero priorizar. Totalmente, y creo que, ajá, o sea, creo que al final eso es lo que buscamos o lo que deberíamos de buscar como profesionales de salud, sobre todo quienes trabajamos con este enfoque. Sé que estamos como lo que nos mueve es la que las personas estén seguras, ¿verdad? Y lo que nos mueve es que ya no queremos que la cultura de dieta siga haciendo tanto daño, pero eso también implica que las personas, como tú decías, puedan tomar una decisión informada, o sea, que sepan, claro, los pros probablemente tienen mucha de esa información, pero cuáles son los contras, qué puede pasar a corto, a mediano, a largo plazo y que consideren
todo su contexto, ¿verdad? Porque a veces piensan como, no, sí, lo voy a usar y tal vez no están considerando la parte económica o los efectos secundarios que puede tener el tratamiento, o tal vez no lo voy a poder usar a largo plazo, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, justo que la gente pueda tener toda esa información completa y tomar una decisión informada, no desde la idealización del tratamiento ni desde el miedo. Okey, Paula, entonces empecemos. Digo, nos decías un poco, estos tratamientos de GLP-1 que tienen diferentes nombres en el mercado, cada vez hay más nombres afuera, nacieron para soportar una enfermedad que es la diabetes, que en realidad yo estaba escuchando que no son tan nuevos como creemos. Ya llevan bastante tiempo en el mercado tratando esta circunstancia, ¿no? Pues, Justo, la verdad es que les debo esto de la fecha, pero sí, ya llevan varios años de estar en el mercado usándose para el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? La función que tienen los GLP-1, pues, es aumentar la secreción de la insulina, reducir la liberación del glucagón, va a retrasar el vaciamiento gástrico, va a dar más saciedad, va a reducir el apetito y esto, como que todos estos efectos, como consecuencia, estabilizan los niveles de glucosa y uno de los efectos secundarios es la pérdida de peso. O sea, no es que los GLP-1, yo me pongo un GLP-1, que la mayoría son como inyectados, digamos, no es que yo lo voy a usar y voy a perder peso de la nada, sino que esa pérdida de peso viene como una consecuencia de hay ups, mayor saciedad, ¿verdad? Estos síntomas que hay también, muchos síntomas gastrointestinales. Hay algo que dice esta activista antigordofobia que es Regan Chastain, que me gusta mucho, o que como que me permite como explicar muy bien esto de cuando se usa para la diabetes, cuando se usa para la pérdida de peso. Ella dice este tratamiento usado para la diabetes, el objetivo es cómo hacemos de que con la menor dosis posible y con la menor cantidad de efectos secundarios cumpla su función, o sea, estabilice los niveles de glucosa versus para la pérdida de peso, cómo maximizamos los efectos secundarios, ¿verdad? Porque al final, otra vez repito, o sea, esa pérdida de peso es realmente un efecto secundario, no es realmente como lo que la como el objetivo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es súper buena explicación, y por eso vemos, por ejemplo, una marca que creo que la más conocida, una de las que más escuchamos es la de los Ozempic, ¿verdad? El Ozempic sí. fue creado específicamente para el uso del tratamiento de la diabetes. La dosis es de 1 miligramo, y luego el Wegovy, que es exactamente lo mismo, solo que el nombre para usarse en pérdida de peso la dosis es de 2,4 miligramos, o sea, más del doble, ¿verdad? O sea, son lo mismo, solo que Fíjate. estamos dando más del doble para que la persona pierda más peso, ¿verdad? O sea, Y que no. estamos dándole como para que tenga más efectos secundarios, digamos. Estos Ujú. efectos secundarios se alzan o se disparan. No sé, ahorita que lo dices de esta manera me pongo a pensar, pues cualquier medicamento que leas, pues tiene efectos secundarios, ¿no? Sobre todo si viene que no es natural, vas a decir, esto puede pasar. Pues, imagínate que estás diciendo, ok, esto que me puede pasar, lo voy a maximizar y lo voy a potencializar al doble. Es impactante cuando lo ves desde ahí. Súper impactante y también estamos pensando en maximizar el efecto secundario, que es la pérdida de peso, pero eso también significa que tengamos mayor pérdida de peso, pero ¿qué significa eso para nuestro cuerpo en cuanto a cómo está funcionando nuestro páncreas, verdad? En cuanto a estos efectos gastrointestinales que podemos tener, en cuanto a qué detonan estos efectos, estos síntomas gastrointestinales, porque yo sé que algo que hablan mucho en tu podcast es el tema de los trastornos de conducta alimentaria y creo que va a ser bueno como resaltarlo, ¿verdad? O sea, toda esta restricción, ¿a qué nos puede llevar? Claro, y lo que yo he visto, por ejemplo, todavía hace 3 años, digo, hablando de esto, no era tan sencillo obtenerlo. O sea, te costaba un Ujú, poco más trabajo, es más, un doctor era el único que te lo podía recetar, ¿no? Porque de repente yo atendía gente que el doctor que ellos iban con la idea con el doctor, y el doctor le decía: "No, tú no puedes tomar". O sea, como que había muchas más reservas. Lo que noto hoy en día es que esta apertura ya cualquier persona que venga y lo pida casi, casi, es, okey, vamos a probarlo, no es un no, y ni siquiera a veces los doctores. Entonces, ahí hay un riesgo importante. muchísimo, muchísimo. O sea, no estamos considerando el contexto de la persona, su historial clínico, nada, ¿verdad? O sea, yo también veo mucho esto de que los doctores lo están recetando para muchas cosas, o sea, ya no es solo diabetes y es como vengo con tal síntoma y si yo creo que tenés que perder peso, ya te lo receto, o como tú decís, la gente que ya está buscando el tratamiento, Claro. ¿verdad? Desde el deseo de perder peso, pero
no estamos considerando como la salud de la persona. O sea, he tenido pacientes que les han recetado el tratamiento y tienen un historial de TCA o tienen un historial de condiciones mentales también, que algo que y ya vamos a hablar un poquito más de las consecuencias, pero se ha ligado a ideación suicida, que no me parece para nada así como que lo pasemos por alto, ¿verdad? Pero son cosas que no se están considerando a la hora de recetar el tratamiento, y si la persona va a buscar el medicamento que también pasa sin receta médica, pues mucho mayor riesgo. Mucho mayor riesgo. Okey, hablemos de en esta neutralidad, digo, ya que empezamos con Ujú, estos pros y con estos contras. O sea, ¿qué me da? ujú. ¿Qué me puede llevar a decir sí lo quiero? ¿Y cuáles son los riesgos de quererlo? Bueno, primero, en cuanto a los pros, probablemente para muchas personas está el perder peso. Yo como una nutricionista antidieta y con un enfoque neutral en cuanto al peso, para mí la pérdida y aumento de peso otra vez es neutral, ¿verdad? O sea, para mí no me dice nada de tu salud, pero para muchas personas ese es el pro, ¿verdad? Y más o menos lo que puede llegar a perder la persona con este tratamiento son entre 5 a 20% de su peso inicial. Eso es bueno como resaltarlo porque la gente a veces cree que es, yo quiero llegar 100%. a tal número y ahí voy a llegar porque este es un medicamento para perder peso. No, o sea, hay estudios que nos dicen esto es lo que vas a poder perder si es que llegas a perder, ¿verdad? Porque hay personas que no Eso. pierden peso y podemos estar, o sea, puedo perder solo 5% de ese peso, no tiene que ver conmigo, sino que otra vez es un efecto secundario, cómo mi cuerpo va a responder, ¿verdad? Pero eso es, diría yo, que una de las cosas que la gente ve como un pro, uno de los pros más grandes. Luego está la parte de, obviamente, la estabilización de niveles de glucosa, si hablamos de una persona con diabetes o, por ejemplo, y ya se está usando mucho para resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces, mayor estabilización. Y luego, para algo que se está usando, como especialista en TCA, a mí me mueve un poquito esto, es el tema de como reducir atracones o entre comillas, hambre emocional, ¿verdad? Que la gente lo que nota es tengo menos pensamientos de la comida y entonces estos episodios no están, pero aquí quiero resaltar otra vez como que se ve como un pro. Yo como especialista en TCA, algo que diría es que muchas veces ese ruido mental de alimentos es una señal de hambre, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es solo ignorando o tapando esa señal, no vas a tener atracones o no vas a perder el control con los alimentos, pero no estamos tratando la raíz de ese problema, ¿verdad? Pero pues otra vez como que los beneficios, entre comillas, los beneficios que se ven es como esta estabilización en el hambre, ¿verdad? Niveles de Ah, hambre. claro. Y algo importante de esto que estás diciendo que se venden como beneficios, es que al final estos beneficios, que ya lo vas a decir, no son permanentes. Entonces, que lo vamos a comparar, o lo harás tú muy bien, un poco comparable con la cualquier dieta con la que te hayas metido antes, ¿no? O sea, es esta promesa que al principio a lo mejor te metías a una dieta, o incluso tomabas antes algunas drogas, anfetaminas, todo eso que te daba al principio este boom de, pum, me siento súper bien, tengo toda la energía del mundo, tengo toda la motivación, lo puedo lograr. Todo este boom pasaba y lo dejabas de tomar o lo dejabas de hacer y, bueno, regresabas a lo mismo. Creo que también está muy marcado por esta parte del principio, porque yo he oído también mucha gente que lo empieza a tomar y dice: "No, es que me siento increíble, o sea, parece que mi vida, pum, veo todo de colores, veo Ujú. hermoso", como que es lo mismo, o sea, al final es normal que sientas eso, pero no por el medicamento, sino porque estás empezando un proceso de dieta donde tu cuerpo es tan maravilloso que va a activar todo el modo supervivencia y te va a poner activa y te va a poner para arriba, porque no quiere que te mueras. Sí, está esa fase también como de luna de miel del tratamiento, Exacto. ¿verdad? Ahora sí voy a perder peso y esa, o sea, eso también pasa con las dietas, como tú lo decías, ¿verdad? Estoy súper motivada al inicio, pero ¿qué pasa después? O sea, eso es lo que le resalto mucho a la gente. O sea, no solo pensemos a corto plazo, tenemos que pensar a mediano o largo plazo, porque para muchas personas esa historia es muy familiar, ¿verdad? En el sentido de que han pasado por diferentes dietas, por diferentes tratamientos o estrategias de pérdida de peso y conocen ese ciclo. Lo que pasa es de que ahorita está tan idealizado el tratamiento que es que no pensamos más allá. Estoy escuchando historias de personas que también están en esa fase de luna de miel o que tienen un contexto muy diferente al mío, ¿verdad?
Y otro de los beneficios que creo que es bueno resaltar es que se ve un impacto positivo en cuanto a la salud cardiovascular. Eso también es importante. No solo es la parte del peso, ¿verdad? Sino que sí vemos como ciertos efectos positivos en cuanto a la salud física, pero siempre tenemos que evaluar como riesgo-beneficio, ¿verdad? Porque Claro, claro, esto me puede ayudar en esta parte, pero ¿cuál va a ser el impacto que tiene? O sea, ¿qué pesa más, verdad? El beneficio que tiene el tratamiento o los riesgos que hay de utilizarlo, de tomarlo, ¿verdad? Y luego, en cuanto a los efectos secundarios, principalmente son gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento en algunos casos, como la motilidad intestinal está mucho más lenta, pues también está como esta sensación de saciedad constante. Yo tengo pacientes que han perdido como incluso el placer con la alimentación, o sea, ya ni siquiera está esta parte de se me antoja comer, sino que es muchos voy a comer porque tengo que comer, pero no está esta parte del placer. Hace poco escuchaba un podcast que hablaban de que ya ni siquiera hay personas que dicen como no le siento como tal el sabor a la comida, ¿verdad? Entonces esa parte pues se va, que es igual es súper importante cuando hablamos de la alimentación en general de salud, la parte de sentir placer creo que es muy importante. Dolores de cabeza también puede ser, ¿verdad? Fatiga, mareos y creo que muchas de las consecuencias, algo que yo voy a resaltar es que pueden ser, eh, de la restricción también, ¿verdad? O sea, como que esto de la fatiga, el mareo, tal vez no es necesariamente el efecto secundario del tratamiento, pero la restricción severa me va a llegar a tener diferentes síntomas, ¿verdad? claro, Y luego ya hay algunos efectos secundarios más serios, que esto se da más o menos en un 10% de la población, ¿verdad? Que puede ser pancreatitis. Y aquí volteo a ver porque tengo aquí anotadas cosas, porque si no a mí no, después se está me bien, olvida compartirlas. Lo que les mencionaba de la ideación suicida, que a mí me parece muy importante, que ya algunos casos en donde se ha visto, daño al riñón, daño al páncreas también. Esto es en menor porcentaje, pero sí son consecuencias que se han observado y que no las podemos como pasar por alto, ¿verdad? Incluso claro, ha habido cierta asociación con algunos tipos de cáncer como páncreas y de tiroides. Asociación, no estoy diciendo como usar el tratamiento te va a causar esto, pero tenemos que estar alertas de, pues podrían ser algunas de las consecuencias. Y luego, hablando de conductas alimentarias de riesgo y trastornos de conducta alimentaria, no tenemos tanta información y algo que pasa muchísimo y lo he hablado con otros profesionales de salud, es que generalmente en los estudios no hay especialistas en TCA. ujú, Entonces, pueden haber profesionales de salud en estudios, pero si no conocen realmente cómo funcionan los TCAs, lo que escuchamos es, bueno, es maravilloso porque la persona ya no tiene atracones, es maravilloso porque la persona ya no está pensando en comida, pero nosotras como ya teniendo la información y teniendo esta experiencia en TCA, decimos, no, pero no está tratando claro, la realmente el raíz, TCA de raíz, exacto, porque sabemos que las conductas alimentarias de riesgo al final son como la puntita del iceberg, ¿verdad? O sea, son un síntoma que necesita ser atendido de raíz. Entonces, algo que yo diría que tal vez se ve, esto no está en estudios, pero que tal vez podemos pensar es que se puede intensificar un trastorno de conducta alimentaria porque los efectos secundarios prácticamente van a reforzar estas conductas, ¿verdad? Me va a ayudar a restringir más o a compensar, o sea, incluso se normalizan estas conductas. O sea, es, claro, tengo vómitos, es por el tratamiento, pero si yo tengo un historial de, por ejemplo, una bulimia, se va a intensificar, ¿no? O está reforzando la idea de justificando al TCA, ¿no? O sea, como claro, el, pues está bien, no pasa nada porque es por el tratamiento, y ahí es donde se va escondiendo mucho esta parte del TCA. Entonces, yo diría que también se pueden intensificar muchas de las conductas de riesgo, trastornos de conducta alimentaria, o se puede llegar a detonar un TCA, porque sabemos que la misma restricción puede detonar un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? O sea, claro, las dietas son el principal detonante de los TCAs, y aunque usar los GLP-1 no es estoy en una dieta, pero entre estás en comillas, no es restricción. entre comillas, pero estás en una restricción y estás en una Exacto, restricción muy severa, que lo que puede causar es justo el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. exacto, y que creo que cuando hablabas del suicidio, yo pensaba, es que de cierta manera
esperado. O sea, estas restricciones tan severas que los veíamos en el estudio de Minnesota, o sea, en ellos había esta sensación de quererse suicidar, pero era por una restricción severa. Entonces, ¿qué tanto es el propio medicamento? Es qué tanto es la restricción en la que se han sometido tan rápida y de verdad que eso puede, pues, que empezar a crear efectos mentales y psicológicos a un nivel muy amplio. O sea, no nada más es dejar de comer, sino es qué pasa cuando dejo de comer. Sí, todas las compensaciones que tiene que tener tu cuerpo, porque la gente dice: "Como menos es igual a pierdo peso y estoy perdiendo grasa", que también acá hay que resaltar que no solo se pierde grasa, o sea, se ve que más o menos un 20 a 30% de la pérdida de peso es una de la masa muscular y, pues sí, o sea, estamos poniendo en riesgo nuestros órganos, nuestros tejidos, todo, ¿verdad? Y dependiendo también de por cuánto tiempo estamos usando el tratamiento, el daño puede ser mayor, ¿verdad? Cuando hablabas también de los efectos secundarios, que no puedo dejar de pensar, cuando estamos hablando de recuperación de TCA, pues tenemos efectos secundarios también gastrointestinales. Es más, ni siquiera con TCA, cuando empiezas a dejar las dietas, cuando empiezas a sanar tu relación con la comida, vas a tener estos efectos secundarios que a lo mejor en un principio pues vas a tener una digestión más lenta, en lo que tu cuerpo se acostumbra, a lo mejor estreñimiento, a lo mejor incluso diarreas, a lo mejor incluso mareos, todo esto, ¿no? Pero cuando lo dices en TCA y dices: "Estos son los, pues, algunos efectos que vas a tener", como que no somos tan pacientes. Pero cuando los decimos en el GLP-1, porque está totalmente, enganchado a perder peso, somos capaces de soportarlos, y es loquísimo, ¿no? Sí, súper loco que se normalicen tanto, ¿verdad? Y que digamos como: "Ay, vale la pena, Vale la pena. por la pérdida de peso", cuando yo diría que no, ¿verdad? O sea, no estamos pensando realmente en el bienestar de las personas. Y otra vez vuelvo a repetir, como muchos de la mayor parte de profesionales de salud, lastimosamente, no están ni siquiera informados en trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? Entonces, como que no se evalúa el impacto que esto puede llegar a tener en la vida de las personas en cuanto a salud física, en cuanto a salud mental, emocional. Paola, ¿qué pasa cuando alguien llega contigo y te dice: "Yo quiero perder peso y estos quiero usar"? Es difícil, siempre es difícil, ¿verdad? Para mí ha sido, sobre todo ahorita, aprender a como quiero escuchar, ¿verdad? Quiero escuchar qué es lo que la persona, qué información tiene, de dónde viene ese deseo. Sé que hay una parte de mí, otra vez como profesional de salud antidieta, como estar especializada en trastornos de conducta alimentaria, hay una parte de mí que se siente como por favor, no lo hagas, ¿verdad? Pensando en todos los efectos secundarios que hay, pero algo que yo he visto desde mi propia experiencia y con profesionales de salud que también tengo la oportunidad de acompañar, es que en el momento que nosotros le decimos a una persona, no lo hagas o te empiezo a bombardear con efectos secundarios, la persona sale huyendo, ¿verdad? Entonces, para mí, lo primero es poder escuchar, o sea, siempre soy como muy también honesta. Yo no los recomiendo, no es que yo promueva el uso de este tratamiento, pero quiero ser lo más neutral posible y quiero saber cómo puedo acompañar, ¿verdad? Entonces, siempre va siendo un proceso, algo que yo resalto mucho y que ayuda, a profesionales de salud es entender el proceso de etapas de cambio, ¿verdad? ¿Dónde está la persona? ¿Está idealizando el medicamento? Primero quiero escuchar qué información tenés, como decía, ¿conoces a alguien que está usando el tratamiento? ¿Cómo ha sido la experiencia de esta persona? ¿Cuál es tu historia, verdad? ¿Cuáles son tus antecedentes? En cuanto a salud, cómo está tu relación con la comida en este momento, cómo ha estado a lo largo de tu vida, y luego poco a poco hacer un trabajo, si la persona quiere, ¿verdad? Por Claro, supuesto, ¿será que hay como podemos tomar una pausa antes de que tomes esa decisión de sí ir a usar el tratamiento y de platicar como cuáles son los pros y contras y que tomes esta decisión informada, como hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, que la persona sea ella quien toma la decisión, yo acompaño a dar toda la información y pues, si es posible guiar un poco si la persona lo quiere y luego si la persona decide usar el tratamiento después de este proceso de valorar pros y contras y todo lo demás, pues, siempre ofrezco yo la opción de que, pues, te puedo acompañar, siempre lo hago desde, pues, este enfoque, ¿verdad? Porque a claro. veces la gente piensa como, okey, estás trabajando con un enfoque no centrado en peso, pero ¿cómo puedes acompañar a las personas que sí están buscando pérdida de peso? Y es, yo no te voy a dar herramientas para esa pérdida de peso, pero sí te voy a dar herramientas para que en ese proceso tú te puedas mantener lo más segura posible, porque Claro. incluso las personas que deciden perder, o sea, usar estrategias de pérdida de peso, merecen espacios seguros y herramientas para estar lo más seguras posible. O sea, no es un blanco y negro, ¿verdad? No es
solo te acompaño si ya quieres salir de las dietas y te quieres recuperar, sino que te puedo acompañar respetando, o sea, siendo ética, que es súper Claro. importante, manteniendo los valores como muy claros, ¿verdad? El cuáles cosas sí, cuáles cosas no, pero, pues, brindar ese espacio y herramientas que la persona pueda necesitar. Algo que voy a resaltar muchísimo, y sí es importante, si la persona no decide tomar, o sea, continuar el proceso conmigo, es referir. O sea, es súper importante que si usamos estos tratamientos, tengamos el acompañamiento de profesionales de salud. Es necesario, o sea, no y acá lo decía que tuvimos un webinar hace unas 2 semanas, ya no me recuerdo, y algo que le decía a las personas es como, a veces está como no, pero es que a mí no me alcanza para pagar un profesionales de salud. Parte del costo del tratamiento sería considerar el que necesito estar Claro. acompañada con profesionales de salud, porque yo no soy médica, la mayor parte de personas, o no sé, ¿verdad? O sea, como que si están usando el tratamiento, muchos no son profesionales de salud, entonces no podemos ver cuáles son como las alertas, que hay, cosas son normales, qué cosas no, cuando yo ya estoy en un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, sí o sí tendríamos que tener un acompañamiento de profesionales de salud, idealmente médico, que es quien receta, médico, y luego yo diría ideal, ¿verdad? En un escenario ideal, algún terapeuta y Claro. nutricionista, ¿verdad? O nutriólogo en México, para crear un plan de acción de cómo reducimos estos efectos secundarios. Por ejemplo, si uno de los efectos secundarios es no voy a sentir hambre, la comida no me apetece, reconocer que igual mi cuerpo necesita energía. Necesito una estructura y una alimentación más mecánica, que es algo que trabajamos mucho en pacientes con TCA, ¿verdad? En recuperación, que es, okey, no tengo hambre, pero no me voy a guiar por las señales de mi cuerpo, porque ahorita no están, entre comillas, funcionando bien. Necesito tener una estructura, o necesito tener un plan de acción, si, por ejemplo, estoy en algún tipo de riesgo de tener una hipoglicemia, o estoy teniendo ciertos síntomas que me están poniendo en riesgo, o sea, ¿qué acciones vamos a tomar? Claro. Si la persona decide usar el tratamiento, sí tenemos que tener un plan de cómo te cuidamos en ese proceso y cómo reducimos como el riesgo de desarrollar conductas alimentarias de riesgo, un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? Es que me encanta que digas, parte del costo del tratamiento tiene que ser profesionales a tu lado. O sea, no sabes cuántas, bueno, sí lo sabes seguramente, que estamos, pues, en redes sociales y te llegan muchos, pues, muchos apps o no apps, como información y publicidad acerca de dónde Ujú, obtenerlo y tal. Digo, aquí en Estados Unidos está súper fácil obtenerlo, o sea, a una llamada de te ponen el número, la llamada, tienes que pasar un estudio que cualquiera podría pasar, o sea, si yo me lo pongo, porque más es en Internet, o sea, tú puedes mentir, tú puedes decir: "Yo tengo ujú, esto", o sea, no tienes que mandar tanta evidencia, entonces es muy sencillo obtenerlo. Pero hablábamos también de cuántos son las dosis adecuadas para ti, porque vienen dosis recomendadas, pero dosis recomendadas, pues, en general, ¿cuánto es para ujú. ti? ¿De acuerdo a qué? Entonces, creo que sí es importante, si nos están escuchando, que consideren el costo de un profesional, que al final, pues, va a determinar el éxito del proceso, no solo en bajar de peso, sino en general. O sea, no importa, no vamos a hablar, tú y yo no buscamos la pérdida, pero si tú estás buscando la pérdida, y supongamos que ese es tu mayor objetivo, que llegar a la pérdida, pero bien, lo más sana posible que se pueda en este contexto que decías. Entonces, sí necesitas de este consejo médico profesional que, pues, te esté guiando también para saber cuándo parar, cuándo es el tiempo para parar, porque esa es otra cosa que nos estamos hablando, digo, no estamos hablando, ¿cuándo paro de usarlo? ¿Cuándo es el momento correcto? Y qué bueno que sacaste eso, porque creo que eso es una parte bien importante que tal vez muchas personas no tienen la información. En el momento que el tratamiento se para, todo se revierten todos los beneficios del tratamiento, incluyendo esa pérdida de peso, si hubo, ¿verdad? O cuanto sea que hubo, se va a revertir. O sea, las personas recuperan el peso. Lo que vemos en estudios es que más o menos al año y medio aproximadamente es que se recupera totalmente el peso. O sea, mi peso inicial, regreso a mi peso inicial, lo que no sabemos es voy a subir más del peso inicial, que es algo que pasa con las dietas, y yo diría, muy probablemente pasa con estos medicamentos, porque al final es una respuesta ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, pero es como nuestro cuerpo ¿De protegiéndonos, ¿no? O sea, supervivencia? una respuesta de supervivencia, sí, justo, o sea, recuperemos más del peso inicial para cualquier otra restricción que pueda venir en el futuro. Entonces, algo Claro. que definitivamente sabemos es que
el peso se va a recuperar. Perdón que te Profesionales. interrumpa, porque estos Ajá, estudios que dices son del propio laboratorio. O sea, si tú te vas sí. al laboratorio, ellos mismos dicen, tu peso después de dejarlo se recupera, creo que dicen ellos en un año, 8 meses. O sea, no son ni siquiera estudios que estén en contra del producto, el mismo laboratorio te lo está diciendo. Y lo que ellos dicen, por supuesto, para su conveniencia, es: Claro. "Tienes que usarlo de por vida, Sí. tienes que usarlo de por vida". El estudio más largo que tenemos hasta ahorita es de 8 años, y en esos 8 años, o sea, lo que vemos es que sí, las personas pierden peso generalmente en los primeros 6 a 12 meses, no mal recuerdo, y luego, pues, se estabiliza, porque obviamente con nada vamos a perder peso por siempre, ¿verdad? Y eso, Ah, o sea, no, ¿verdad? Imposible, pero se estabiliza y ellos dicen, bueno, sí, a los 8 años, no me recuerdo ahorita si son 8 años o 4 años, se me fue. Solo quiero revisar para no estarles mintiendo, porque después, ahorita les voy a decir, lo tengo. Bueno, lo reviso, lo voy a revisar ahorita y te voy a confirmar la información, porque ahorita se me fue, pero algo que es importante, ellos dicen, mientras la persona usa el tratamiento, la pérdida de peso está, pero luego, ¿qué pasa? No sí, sabemos, ¿verdad? O sea, sobre todo estas personas que lo usaron a largo plazo, no sabemos qué pasa realmente. O sea, la gente muy probablemente lo va a recuperar, pero más del peso inicial, cómo está la relación que las personas tienen con su cuerpo, con los alimentos. Algo que resaltaría también yo muchísimo que pasa en las dietas y con cualquier estrategia de pérdida de peso es la vergüenza que tenemos, o sea, la vergüenza de estoy recuperando el peso y como que yo estoy haciendo algo mal, ¿verdad? O sea, como que claro, la culpa se va al individuo y nunca al tratamiento. claro. Es más, he oído comentarios que dicen: "No, me fue súper bien, pero una vez que los paré, empecé con atracones. Yo no antes no tenía atracones. Gente que no Ujú. tenía atracones para el tratamiento y empiezan con atracones que en realidad son esperados, o sea, al final es su cuerpo pidiendo comida y ya no está como esta cortinita que, aunque a lo mejor pedía comida, pero estaba tapado. Ahora que ya no está la cortina, pues puedes realmente sentir todo el hambre que dejaste sentir por tantos meses y entonces la gente se espanta y regresa al tratamiento, muchas veces, o sea, como que es esta parte de, empecé con atracones, no me puedo controlar, no puedo tener una buena relación con la comida, entonces regreso al tratamiento. No, y es que, como hablábamos hace un rato, es como solo se está tratando el síntoma, no la raíz, ¿verdad? Entonces vuelve a aparecer, es como que yo venga y diga, voy a ordenar mi casa y yo vengo y meto todo en un closet y es como, ya está ordenada. Sí, pero todo lo que está en el closet ahí tirado, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? Claro. Cuando se quita o sea, cuando dejamos de usar el tratamiento, todo se puede llegar a intensificar. Y solo para aclarar, son 4 años, no son 8 años. Okey. 4 años, y acá algo que voy a resaltar también de este estudio más largo que tenemos, que es de 4 años, con las dietas, los estudios que tenemos es hasta 5 años, ¿verdad? Sabemos de que las personas a los 5 años ya recuperaron más del peso inicial, por lo menos 2 de cada 3 personas. Entonces, es algo que también tenemos que cuestionar, o sea, ¿qué va a pasar a los 5 años? ¿Qué pasa a los 10 años? Y realmente puedo usar el tratamiento, que algo que yo veo mucho, por lo menos en la clínica, no sé, esto sí, no sé en estudios y demás, pero en la clínica es que la mayor parte de mis pacientes no sostienen el tratamiento. O sea, como que son tantos los síntomas que no es sostenible, el precio del medicamento también, o sea, tampoco lo hace sostenible. Y no me recuerdo si lo mencioné, pero veo que hay muchos profesionales de salud que lo recetan lo vas a tomar por 3 meses, lo vas a tomar por 6 meses. Pero no le están diciendo a la persona que el riesgo de que recuperen el peso está, y generalmente como que la recomendación es usarlo, mejorar tus hábitos, entre comillas, y entonces se va a sostener la pérdida de peso. Eso Ujú. no lo dicen los estudios. Entonces, ¿por qué nos estamos inventando esta información de, o sea, otra vez caemos en, es tu fuerza de voluntad? Claro, es como, ya te quitó el hambre, ahora no vuelvas a tener hambre, ¿no? Sin médica, es like, Ujú, no. ¿Qué ujú. pasa? Ahora yo pienso, okey, hay gente que ya lo tomó y que, ¿sabes qué? No, o sea, paso. Pienso que debería, o sea, digo, no me ha tocado, pero que debería ver cómo está, no sé cómo llamarlo, pero recuperación de lo propio o volver a entrar en este acompañamiento o sostén después del tratamiento. ¿Qué hago? O sea, ya no lo estoy tomando, mis señales de hambre están por todos lados, mis señales de saciedad no existen. Obviamente tengo culpa, tengo miedo de volver a ganar. Todo esto
es como volver a acompañarlos y decir: "Okey, vamos a hacer un proceso nuevamente", ¿no? Sí, o sea, explorar otros caminos, ¿verdad? O sea, el enfoque antidieta, no dieta, no centrado en peso, como le queremos llamar, o sea, nos ofrece como un camino diferente, no es algo inmediato, y también algo que pasa es que no te vendemos humo, ¿verdad? O sea, no te decimos como: "Mira, de la noche a la mañana vas a estar todo perfecto, tu relación con la comida y el cuerpo", es un proceso, pero yo diría como el darte la oportunidad de cultivar una relación diferente con tu cuerpo y los alimentos. Si ya pasaste por N cantidad de dietas, si ya pasaste por tratamiento de GLP-1, o sea, ¿cuánto más, verdad? Cuánta vida, cuánta salud, cuánto dinero se nos está yendo en estar intentando reducir el tamaño de nuestro cuerpo y que merecemos tener esa libertad con la comida y con Claro. el cuerpo, ¿verdad? O sea, yo diría buscar acompañamiento, si eso es una posibilidad para las personas, buscar un acompañamiento con profesionales de salud que trabajen con un enfoque no centrado en peso y que te ayuden a atender la raíz de todo lo que está sucediendo. No va a ser inmediato, pero es un proceso que mereces. O sea, al final, si has pasado 5 años, 10 años, 15 años en restricciones o en estrategias de pérdida de peso, ¿por qué no darle la oportunidad a algo que sí te puede tomar unos meses, tal vez para algunas personas un poquito más? Pero si lo ponemos como en comparación, los beneficios que podemos tener desde este enfoque que no van en relación al peso, pero sí van en relación a salud, a sentir calma con tu cuerpo, a un bienestar realmente integral, ¿verdad? Y Claro. algo que, hablando de esto, algo que quiero resaltar, que también me ha llamado la atención de los estudios que tenemos de los GLP-1, es que no hay estudios que comparen los beneficios de GLP-1 versus los beneficios que hay de un acompañamiento no centrado en peso cuando Guau. hablamos de salud. Entonces, todo está enfocado en peso. ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué pasa con el peso? Pero, ¿qué pasa con la salud de las personas y qué otras opciones tenemos? Porque no podemos decir que esta es la única opción para todas las Ah, personas. ya. Me gusta mucho que hables de esto, porque al final, bueno, creo que en el episodio hablamos de qué pasa si lo quiero tomar, qué pasa si lo estoy tomando y qué pasa después del GLP-1. O sea, vamos a tener mucha gente allá afuera que lo va a intentar y que, como lo dijimos, es su decisión, pero va a llegar un momento en que ya no va a querer, posiblemente ya no lo va a poder acceder o simplemente ya no va a tener el acceso por algún tipo de salud, lo que sea que esté pasando, incluso emocionalmente su psicólogo, su psiquiatra puede decir, ¿sabes qué? Déjalo de tomar, ya no está funcionando, no lo sé. Entonces vamos a quedar con personas con todas estas cosas que hablábamos y ahí hay un espacio, ¿no? Hay un espacio desde este lugar que tú, Paula, que yo y que muchos profesionales os acompañamos desde la compasión de decir, hey, no hiciste nada malo, o sea, entiendo por qué lo hiciste, entiendo por qué esa fue una opción en su momento y hay formas de volver a, pues como dices, intentar un camino distinto, sobre todo de reconciliación contigo mismo, con tu cuerpo, con la comida y desde un lugar mucho más, no sé si voy a decir amoroso, creo que a veces esa palabra se siente muy, muy grande, pero mucho más amable, creo que sería. Ujú. Sí, sí, qué importante resaltar eso, ¿verdad? De que las personas sepan de que independientemente de la decisión que han tomado, nuestros espacios y nuestro acompañamiento siempre está abierto y sin ningún juicio, ¿verdad? Porque Claro, entendemos, o sea, que nosotras no promovemos la pérdida de peso, entendemos de dónde viene ese deseo, ¿verdad? Y lo podemos validar y podemos observar con mucha o acompañar con mucha compasión, que al final todas las personas lo merecen. O sea, claro. ya sea que tú decidiste tomar el tratamiento o no, mereces encontrar espacios seguros para sanar o para el proceso que tú necesites. Claro, me encanta que lo digas, Paola. ¿Cómo la gente puede, bueno, vamos a poner tus datos, pero das consultas online, presencial? Platícanos un poquito cómo pueden contactar contigo. Doy acompañamiento nutricional, principalmente online, pero ya llevo unos añitos dando presencial también en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y también acompaño a profesionales de salud en mentorías o en webinars, ¿verdad? Me gusta mucho Es crear espacios en donde tengamos cómo poder pasar a la práctica todo lo que vamos aprendiendo desde este enfoque y cómo poder acompañar con más compasión, con respeto a la autonomía corporal de las personas. Entonces, sí, en mis redes pueden encontrarme. Me gusta mucho compartir también, tratar de crear contenido gratuito, que creo que eso es como bien importante. Ya, me encanta, me encanta. Es más, si los que oyen el episodio de repente dicen: "Yo quiero saber más", pues escríbanle a Paola. Seguramente si juntamos un grupo X,
les hace un webinar y padrísimo, especialmente para que lo puedan escuchar. Y la verdad es que la información que da no es nada más información que le sale del corazón, sí le sale del corazón, pero es información que hay investigación, es certera, hay ciencia detrás, entonces, y años de experiencia, que eso, bueno, pues eso avala, no es cualquier, webinar allá afuera que estemos hablando, sino la verdad es que yo le tengo un respeto enorme a Paola, sobre todo porque, pues, ha estudiado, ha avanzado, se ha especializado y además tiene mucha compasión, abraza a sus acompañados de una manera hermosa. La verdad es que para mí ha sido un honor que estés aquí hoy, Paola, y bueno, pues seguramente habrá muchas preguntas, así que si tienen preguntas, déjenoslas acá abajo, pregúntenos a mí, a Paola y compartan el episodio. Sí, ay, gracias, Carla. Yo también te admiro mucho y aprendo mucho, como te decía al inicio, me encanta tu podcast, cuando puedo se lo recomiendo a mis pacientes, porque qué lindo encontrar estos espacios en donde aprendemos con compasión y como tú decís, como esta información que esté más accesible, ¿verdad? Información basada en evidencia, con Claro. compasión y que sea accesible para las personas. Así que gracias por el espacio y si cualquier duda vamos a estar súper pendientes de irlas contestando. Me encanta. No sé si, por alguna razón ya no te escucho, pero bueno. Ya te escuché. Ya, ya, dije, ya, ya. Te Súper. escuché, creo que cuando paraste y luego te fuiste de la señal, pero bueno. Les agradezco a todos, muchísimas gracias. Compartan el episodio. Creo que este episodio no solo es para personas con TCA, nos incumbe a todos. ¿Por qué? Que todas las personas estamos oyendo de GLP-1, todas las personas nos estamos preguntando, todas las personas estamos conviviendo con esta información. Entonces, es válido que escuchemos todas las perspectivas y si esta es una perspectiva nueva y diferente, te juro que creo que vas a llenar de información, como decíamos, a la persona indicada y ella va a tomar su decisión con muchas más herramientas. Carla, y gracias a todos Gracias, por escuchar. Un abrazo. gracias. Bye. Bye.